Bueno, bienvenidos a la clase número 7. Hoy vamos a ingresar en el torrente sanguíneo de las personas. Vamos a meternos dentro de su circulación. Nosotros tenemos un circuito de sangre, que es el tejido más largo del cuerpo, que es doble y cerrado. ¿Por qué es doble? Porque consta de dos circuitos que a continuación vamos a ir detallando despacito para que lo vayan entendiendo. Y es cerrado porque va dentro de vasos sanguíneos. Cuando nosotros hablamos del sistema circulatorio, no tenemos que dejar de nombrar al corazón como la bomba eyectora de la energía que va a hacer que circule la sangre por el organismo. Nuestro circuito está conformado por venas, por arterias, por vasos sanguíneos y por capilares. Es muy importante que ustedes sepan que todas las venas del cuerpo, todas las venas llevan dióxido de carbono, a excepción de una. Todas las arterias del cuerpo llevan sangre con oxígeno, a excepción de una. ¿Cuál es esta excepción? Las pulmonares. Toda vena lleva dióxido de carbono, a excepción de la vena pulmonar. Toda arteria lleva oxígeno, a excepción de la arteria pulmonar. ¿Por qué se los digo? Porque eso nos va a hacer interpretar mejor el circuito doble que vamos a estudiar hoy. Recién les decía que lleva oxígeno la arteria y que la vena llevaba dióxido de carbono. Ustedes tienen que saber que el oxígeno no va solo, lleva oxígeno y lleva nutrientes, ¿sí?, a todas las células del cuerpo. El dióxido de carbono también es desecho, que viene luego del proceso del intercambio, pero no es solamente dióxido de carbono el desecho, sino todo lo tóxico, todo lo que luego de metabolizar el cuerpo tiene que eliminar, ahí va por vena. Por eso nosotros decimos que del corazón a los tejidos, sangre arterial. Desde los tejidos hacia el corazón, sangre venosa. Tenemos dos componentes principales, arterias y venas. Arteria va, vena vuelve. Por eso nosotros con los pacientes tenemos este problema que es el retorno venoso. Cuando ustedes hacen una extracción en el brazo o en la mano del paciente y toman una muestra de sangre, toman de vena. Nosotros jamás podemos tomar sangre arterial. No podemos, pero por una reglamentación. Solamente la sangre arterial la puede tomar un médico cirujano o algún enfermero capacitado en UTI, en terapia intensiva, intensivista, ¿sí?, que tienen gran práctica y gran cancha en tomas de sangre arterial. La sangre venosa es rica en desechos, en dióxido de carbono. La sangre venosa en condiciones fisiológicas normales, que el paciente esté bien, que esté sano, va a ser rica en oxígeno y hasta tiene otro color, que después vamos a entrar en detalle. Dijimos, circuito doble, circuito mayor y circuito menor. Por eso es doble, tenemos dos circuitos que recorren nuestro cuerpo llevando oxígeno y nutrientes y recogiendo el desecho y el dióxido de carbono que se genera en este intercambio. Yo les dije, doble y cerrado, va por vasos sanguíneos. A medida que nosotros vamos circulando por los vasos sanguíneos van tomando otro calibre. ¿Por qué? Porque desde el corazón son bien caños, bien mangueritas, arterias y venas grandes que tienen gran caudal de flujo sanguíneo. A medida que avanzan, este calibre va disminuyendo, ¿sí? Por ejemplo, de arteria pasa a arteriola y de arteriola pasa a capilar arterial, que yo siempre digo que el capilar arterial es muy similar al pelo, es muy finito. Lo mismo pasa con la vena. Vena es bien grande, un caño, una manguerita grande que es resistente al caudal sanguíneo. De vena va aumentando su recorrido y va achicando su calibre. De vena va a pasar a vénula y de vénula a capilar venoso. ¿Dónde sucede el intercambio? En los capilares, en lo más finito de todos, ahí se produce la magia, que es el intercambio gaseoso. Por eso les dije que es circuito doble, circuito mayor y circuito menor, y cerrado por la continuidad que llevan el flujo sanguíneo dentro de estas rutas alternativas de nuestro organismo. Vamos a entrar a explicar, a que ustedes empiecen a entender cómo es este circuito, cómo es este intercambio gaseoso, y acá el protagonista es el corazón.
El corazón es con cada latido, con cada impulso, va a realizar este viaje maravilloso que tiene que ver con la oxigenación y el llevar alimento, nutrientes a todas las células del cuerpo. Pensemos en detenimiento que aquel paciente que tiene algún problema circulatorio, como les dije yo, pacientes con problemas de retorno venoso, si el oxígeno y el nutriente no llega a esa parte del cuerpo, ¿qué pasa? Ese tejido se muere, comienza una fase de necrosis y el paciente puede hasta tener una amputación del miembro que se ve afectado. Esto es muy importante que sepamos nosotros. El paciente diabético, aquel paciente que tiene alguna patología, puede llegar a perder parte de un miembro, pasa con los dedos de los pies, ¿sí? Que se les deben amputar por esto, porque el circuito no está oxigenando como debe a esa parte del cuerpo. Vamos a ahondar en detalle. El circuito mayor sucede en una parte del corazón, ¿sí? En la parte izquierda del corazón. La circulación mayor siempre pasa por arteria. ¿Por qué? Porque es sangre que está cargada con oxígeno. Menos la arteria pulmonar, como les dije, que hace lo opuesto, va a llevar dióxido de carbono. ¿Dónde empieza este circuito mayor? Bueno, las venas las venas pulmonares van a ser venas que llevan oxígeno, porque yo les dije recién, todo lo que es pulmonar hace lo opuesto. La vena pulmonar lleva oxígeno. Esta vena pulmonar entra en la aurícula izquierda, va a pasar por la válvula y va a llegar al ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo se va a dirigir a un caño importante, imponente, que es la aorta. La aorta va a llevar oxígeno a todas las células del cuerpo. Este es el circuito mayor. Le decimos mayor porque lleva un poco más de tiempo, tiene que ir a todas las células del cuerpo. Dato muy importante, la arteria yo les dije que lleva oxígeno, menos la arteria pulmonar. Pero, ¿qué pasa? Se llama aorta. ¿Qué quiere decir? Que el callado de la aorta, somos todo aorta. A medida que la aorta avanza, por ejemplo, acá en el brazo, aorta humeral, en el radio, aorta radial, cubital, ¿entienden? Va tomando nombre del lugar en el que está irrigando. Repetimos, vienen las venas pulmonares, que son venas cargadas con oxígeno, atraviesan aurículo izquierdo, pasan al ventrículo izquierdo, por aorta van a llevar oxígeno a todas las células del cuerpo, oxígeno y nutrientes. Lo van a dejar para que se alimente la célula. Pasamos al otro circuito, circuito menor, por vena sangre con dióxido de carbono, menos la vena pulmonar, porque hace lo opuesto, ¿sí? Acá va a salir del ventrículo derecho por arteria pulmonar y va a llegar a pulmones, donde sucede el intercambio gaseoso. Vamos a entender esto, cómo sucede. Vena cava superior es una vena que viene de la parte superior del cuerpo, tronco y cabeza, miembros superiores. Vena cava inferior trae sangre de cintura hacia abajo. Va a venir cargada, ¿sí?, de todos los desechos y va a entrar a la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y acá se va a unir, ¿sí?, en los pulmones, ¿sí?, en una arteria, que esta arteria se llama arteria pulmonar. La arteria pulmonar es la única arteria que lleva dióxido de carbono. En sí se va a ramificar en dos la arteria pulmonar. ¿Para qué? Para irrigar una a cada pulmón. Acá va a suceder lo que nosotros conocemos como hematosis, intercambio sanguíneo. Vamos a dejar dióxido de carbono y la sangre va a volver a tener oxígeno y nutrientes. ¿Y dónde va a volver? Aurícula izquierda, por la vena pulmonar, ventrículo izquierdo, aorta a todo el cuerpo. Cargada de desecho va a venir ¿por dónde? Vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, hematosis.
por dónde va a volver y así todo el tiempo. Esto es para que ustedes entiendan que el corazón tiene una particularidad que está dividido en dos partes. Tenemos aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. La parte izquierda pertenece al circuito mayor. La parte derecha pertenece al circuito menor. Esto es muy importante que nosotros sepamos porque a veces alguna patología en alguna válvula puede tener una disfunción que puede ser corregida, ¿sí? Que puede ser corregida por algún médico o en un tratamiento para que esto no suceda. También puede haber reflujo, ¿sí? Hay un reflujo que tiene que ver con una vuelta en el retorno sanguíneo. Pensemos nosotros ahora que ya podemos saber por qué es doble, debido al circuito mayor y debido al circuito menor. ¿Y por qué es cerrada? Porque va por dentro de vasos sanguíneos. En esta cantidad de vasos sanguíneos que tenemos la diferencia entre arterias, venas y capilares. Acuérdense que por calibre nosotros los vamos a determinar. Ahora borro y seguimos con la explicación. Bueno, y ahora nos vamos a meter en los vasos sanguíneos bien detenidamente. Vamos a ver la diferencia, las principales diferencias que tienen estas rutas, ¿sí? Por donde circula la sangre. Tenemos vena y arteria. Lo armamos tipo cuadro sinóptico como para hacerlo bien resumido y que nos quede. La vena lleva dióxido de carbono, la arteria lleva oxígeno. Sabemos que a excepción de la pulmonar en ambas ramas hace lo opuesto. Pero digamos que la generalidad, vena, dióxido de carbono, arteria, oxígeno. La vena posee válvulas, la arteria no presenta válvulas. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué presenta válvulas. Como la vena es retorno venoso, ustedes tienen que saber que la arteria fluye la sangre gracias al corazón. El corazón bombeando impulsa la sangre y cada latido hace que la sangre no pueda retroceder, ¿sí? Siempre la impulsa hacia adelante para que pueda llegar al lugar donde tiene que llevar, donde debe llevar oxígeno y los nutrientes. El retorno se hace por vena. La vena no late. Nosotros cuando buscamos vena para hacer extracción de sangre tocamos y la vena no late. Porque es retorno, va a retornar con la fuerza que fue enviada por el corazón por el camino que fue la arteria. Al retornar tiende a irse hacia atrás. Por eso la vena tiene válvulas. Las válvulas, a medida que la sangre retorna, se abren impidiendo el retroceso. Y ahí tenemos las fallas del paciente que tiene problemas de retorno venoso, las arañitas, ¿sí? Las varices o a veces derrames en las zonas capilares por estas rupturas de estas vénulas, ¿sí? Que quedan acumuladas. No es que fluyen fácilmente, quedan cúmulos. ¿Por qué? Porque las válvulas lo que hacen es impedir que vuelvan en totalidad esta sangre hacia atrás. La arteria no necesita la válvula. El corazón todo el tiempo las va impulsando y va logrando que lleguen a su lugar final. La vena va desde los órganos al corazón. ¿Qué quiere decir? Sale desde cada órgano la vena y va a llegar al corazón para lo que nosotros vimos que era el proceso de la hematosis, el intercambio. Arteria es al revés, la arteria nace, digamos, desde el corazón y va a terminar en cada órgano para llevar nutriente y oxígeno. Las venas tienen muy poquitos músculos, tienen musculatura, pero mucho menos cantidad comparando con la masa muscular más gruesa que tiene la arteria. La arteria late, la arteria tiene que soportar el impulso que da el ventrículo izquierdo en cada latido. Si no, sería como una manguera que al que llegar un gran flujo sanguíneo saldría disparada y tendríamos un derrame. La masa muscular que tiene la arteria impide esto y tiene una gran rama de contención de la sangre rica en oxígeno. La vena tiene un color, una tonalidad más oscura porque no tiene oxígeno. El oxígeno, sobre todo la hemoglobina, el grupo hemo, le da una tonalidad más clara. Cuando uno ve sangre arterial y sangre venosa puede darse cuenta mirándolo el brillo característico que tiene una
y la otra no. Las venas tienen nombre: vena yugular, carótida. La arteria se llama arteria, por ejemplo, aorta carotidia, aorta subclavia, aorta humeral. Siempre aorta es el determinante. Uno se corta la aorta. ¿A dónde te cortaste la aorta? ¿A nivel de qué lugar te cortaste la aorta? Siempre todo se llama callado de la aorta y va a tener que ver con el lugar que irriga. Vamos a entrar un poquito ahora en lo que es el mundo, digamos, de las palabras abreviadas, que ustedes en el módulo tienen muchas, así no tienen inconvenientes. Cuando hablamos de circuito y hablamos de corazón, lo que es referido a AD tiene que ver con la aurícula derecha, AI, aurícula izquierda, VD, ventrículo derecho, VI, ventrículo izquierdo. Nosotros también tenemos que empezar a enriquecer el vocabulario y cuando uno lee, interpretar para qué lado va sin tener que estar preguntando. BCS quiere decir vena cava superior. BCI, vena cava inferior. Habla de venas que llegan directamente al corazón, unas venas muy importantes con amplio caudal, ¿sí? Siempre hablamos de desechos y de dióxido de carbono. Otra palabra nueva es la palabra hematosis. Cuando uno lee hematosis, está leyendo intercambio de dióxido de carbono por oxígeno en nivel pulmonar. Hematosis es dejar dióxido de carbono y desechos para retornarse sangre cargada en oxígeno y nutrientes. Recordemos que los nutrientes son sales, son minerales, tienen que ver con proteínas, con todos elementos que sirven para metabolizar dentro de la célula y poder realizar diversas actividades. Muy bien, esto que tiene que ver con circuito mayor y circuito menor, tiene que ver a nivel circulatorio. Nosotros realizamos tomas venosas, o sea, tomamos sangre de vena para su posterior análisis. Hay algo muy importante que siempre lo nombramos, siempre hablamos, que es el tubo que tiene que ver con el hemograma, el tubo ETA, el tubo violeta, el que tiene etilenglicol tetraacetato. El hemograma completo también lo podemos leer como CCS, conteo de células sanguíneas. Conteo de células sanguíneas es lo mismo que un hemograma completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es buscar dentro de una muestra de sangre de un paciente la calidad y la cantidad de células que posee el mismo. Cantidad de glóbulos rojos, contamos cuántos glóbulos rojos hay. Cantidad de glóbulos blancos, contamos cuántos glóbulos blancos hay. También tenemos que buscar la hemoglobina. Acuérdense, dentro del hemograma también está la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína. Yo le digo que es la balsa, como la valijita donde va a cargar el oxígeno y los nutrientes y los va a llevar a nivel celular. También la fracción de sangre compuesta de glóbulos rojos. ¿Qué quiere decir? El famoso hematocrito. Hematocrito es cuánto volumen de sangre hay y cuál es el porcentaje de glóbulos rojos dentro de ese volumen de sangre. Eso es el hematocrito. El hematocrito es un estudio que es muy importante, ¿sí? Digamos que es determinante, por ejemplo, en una donación de sangre. Si el hematocrito no diera bien, estás anémico y no podés donar sangre. Quizás mucha gente se entera cuando va a donar sangre que está anémica, ¿sí? Por este conteo que tiene que ver a nivel del hematocrito. Otro tipo de estudio que está dentro del hemograma tiene que ver con la calidad. No solo conteo, sino calidad. ¿Qué forma tiene? ¿Está bien formado? ¿Tiene una falla en la lobularidad? ¿Una falla en su forma de la hemoglobina? ¿Sí? Y ahí tenemos varios estudios, que es el BCM, volumen corpuscular medio, HCM, que es la cantidad de hemoglobina que hay por cada eritrocito, ¿sí? Que eso también es muy importante. Vos tenés 5 millones de eritrocitos, pero tenés poca proteína, poca hemoglobina, no funcionan, no sirven, estás anémico igual. Y hay un estudio que se llama CHCM, que es la cantidad de hemoglobina relativa con el tamaño del eritrocito que tiene la persona. O sea, cantidad de hemoglobina y a ver el tamaño del eritrocito.
no somos máquinas. Mis eritrocitos no son iguales a los de todas las personas o de otras personas. Es más, yo acá les podría agregar la información de que según el lugar donde nosotros vivamos, en el lugar del medio ambiente donde nosotros estemos respirando, vamos a tener diferentes valores de referencia. Nosotros no podemos mantener los mismos valores de referencia de la gente que vive en altura. Por ejemplo, países de alto, que necesitan oxigenarse más, que necesitan muchísimo, más cantidad de hematocritos, ¿sí? Y sin irnos muy lejos de gente que respira en otro medio ambiente, vamos a un paciente que tiene EPOC o un paciente fumador. Obviamente que el hematocrito va a dar aumentado. ¿Por qué? Porque respira mal. Necesita tener mayor cantidad de hematocrito, más cantidad de hemoglobina para asegurar que ese oxígeno llegue a todas las células. ¿Entienden? Estos valores que nosotros hacemos en el tubo de EFTA son de vital importancia. Diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Este conteo es algo de rutina. Realmente el hemograma completo, este conteo de células sanguíneas, es algo de rutina, no es que es específico ni un laboratorio muy sofisticado. Al paciente si está cansado, si está fatigado, si es vegetariano o vegano, si la verdad padece una enfermedad, si está medicado, si hay que diagnosticar, si hay que tratar, el hemograma completo es un estudio muy importante. ¿Cuánto tiempo de ayuno tiene este tipo de estudio? Nosotros como extraccionistas debemos saber los ayunos. ¿Por qué? Porque un ayuno anula la toma de muestra. Si un paciente no hizo el ayuno, ¿para qué vamos a tomar la muestra si va a dar un valor que no es cierto? Es mejor reprogramar el lugar de extracción. Lo mínimo para un hemograma es 8 horas de ayuno. No tiene magia. Y es más, si el paciente tiene que hacerse un análisis de orina, por ejemplo, solo orina, no necesita hacer ayuno. Es la primera orina de la mañana y no necesita hacer ayuno. Eso también es un mito, que mucha gente está en ayunas hasta que lleva el frasquito al laboratorio y podría haber desayunado porque es la primera orina de la mañana, la más concentrada de todas. Hay otros estudios que también requieren de 8 horas mínimas de ayuno. Eritro, tubo negro, glucosa, glucemia, 8 horas de ayuno para la extracción basal, para la primera extracción. 8 horas para una glucosa está perfecto. Uremia, uricemia, ácido úrico, creatinemia, todo lo que termina en emia es buscar ese elemento en sangre. Todo lo que termina en emia. Por ejemplo, creatinemia es buscar creatinina en sangre, ¿sí? Uremia es buscar ácido úrico en sangre, ¿sí? Ferremia es buscar hierro en sangre. Siempre vamos relacionando con los sufijos también, no solo los prefijos, sino los sufijos. Un hepatograma con 8 horas también andamos bien, no es necesario. CGT, la CGT es una enzima hepática. Si queremos un resultado eficaz, 8 horas, porque si le dejamos un gran tiempo de ayuno, vamos a tener lo que se llama un resultado que no es el real. Calcio, ferremia, fósforo, magnesio. ¿Qué quiere decir? Magnesio, fósforo, son todos elementos de la tabla periódica, que son ¿qué? Iones. Un ionograma con 8 horas de ayuno andamos perfecto. ¿Cuándo el paciente tiene que hacer 12 horas de ayuno? 12 horas de ayuno incluye cuando hay un perfil lipídico graso. ¿Qué quiere decir? Colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, lípidos totales, lipidograma. Cuando el perfil abarca grasas, por ejemplo, grasas totales, ahí sí hay 12 horas. Ahora, ustedes me dicen, me pidieron una glucosa y me pidieron un lipidograma y ya haces 12 horas de ayuno, porque está en la glucosa incluida con los lípidos. No vamos a desglosar y hacerlo 8. Siempre que aparezcan grasas, un perfil graso o algún estudio graso, ya pasamos al remanente de 12 horas. Ustedes van a tener los valores no deben saberlos de memoria. Con el tiempo ya lo van a ir asimilando mucho mejor. Glucosa de 70 a 105 son los valores de referencia normales. Colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos, ácido úrico, todo esto va en tubo seco, ¿sí?
transaminasa, GOT, GPT, proteínas totales, albúmina, bilirrubina total, los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, hemoglobina, el hematocrito, volumen corpuscular medio, HCM, CHCM, son todos estudios, digamos, que pueden estar en una rutina. En la serie blanca tenemos la serie blanca total, los leucocitos en total, de 5.000 a 10.000, y después entramos en desglosar, como les dije, neutrófilos, tenemos linfocitos, que necesitamos un porcentaje que patrulle, que esté presente en sangre. Después lo que es monocitos, eosinófilos y basófilos, ahí tenemos un valor de referencia que va de 0,2, 0,5, 4,10. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario que estén en el torrente sanguíneo. Si estuvieran aumentados, serían indicador de una patología. El hierro también está en lo que nosotros llamamos un estudio completo, un hemograma completo. Ferritina es la proteína que transporta el hierro, también es importante. Tenemos velocidad de sedimentación globular, tubo negro, ¿sí? El tubo famoso del eritro, que tiene citrato de sodio, ese también puede llegar a entrar. El tema del eritro es como que nunca va a venir, casi nunca va a venir solo el pedido del eritro. Siempre el eritro viene, por ejemplo, acompañando un hemograma completo. Fibrinógeno, que también tiene que ver con las plaquetas. Bueno, para ir resumiendo todos los temas que hoy vimos en esta entrega, tenemos que saber que el hemograma estudia cantidad y calidad. ¿Qué quiere decir? Cantidad que tenemos y su forma, su composición, su estructura del rojo, del blanco y las plaquetas. También la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina, esta famosa proteína que lleva oxígeno y nutrientes. El hematocrito, que es la fracción de sangre compuesta por glóbulos rojos. Acuérdense que en el hemograma se mide el tamaño y la forma. Es un estudio de rutina y que con 8 horas de ayuno en un tubo Conecta violeta y 3 mililitros de sangre podemos obtener el resultado. Muy importante, vieron todo lo que podemos sacar de un tubo Conecta también y de un tubo seco. El tubo seco no es necesario homogenizarlo porque no tiene ningún anticoagulante. El tubo Conecta realmente sí, el anticoagulante está en el fondo del tubo y cuando uno carga tiene que homogenizar, más o menos lo normal es de 10 a 15 veces, ¿sí? Invertir el tubo, nunca agitarlo porque se produce hemólisis. Recuerden que la palabra hemólisis quiere decir ruptura de la sangre. Si hay una ruptura, una hemólisis, va a haber un problema a nivel del estudio, puede taparse la máquina, hay que limpiarla y todo este tema. Bueno, para ir concluyendo vamos a ir cerrando el video diciendo los temas que vimos hoy. Vimos circuito mayor, circuito menor, vimos el corazón, diferencia entre arteria, venas y capilares, y vimos en detenimiento el hemograma y la parte química también de un análisis de rutina. Nos vemos en la próxima clase.